Del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y 3 días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras, y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino, habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos, y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario al Evangelio de San Juan 6, 1 a 15. A cargo del Padre Juan del Perpetuo Socorro. En el Evangelio de este día, completamos 2 semanas consecutivas en la escuela del Divino Formador de Formadores. Ante nuestros ojos, aparece en primera fila, el colegio apostólico, y el número de los discípulos que ya han recibido del Divino Maestro, el mandato de obediencia a Pedro. Por los comentarios que hacen los apóstoles, poco después de las primeras instrucciones de Jesús a los discípulos, se alcanza a percibir que Jesús ya les había hecho por lo menos el primer anuncio de su pasión, y que ya había sido llevado a cabo el penúltimo signo narrado por el Evangelio de San Juan, Juan 11, 38 a 44, pues ya hay mucho entusiasmo al pensar que Jesús va a hacer, consigo mismo, el poderoso milagro que ya había hecho con el influyente Lázaro. Según el guión que San Juan da a su Evangelio, con el acontecimiento de la resurrección de Lázaro, los libres albedríos de todos se definieron y se polarizaron. A. Los hijos de las tinieblas decidieron concentrar todas sus fuerzas en destruir al Hijo de Dios, y obtener lo que su inspirador, el Rey de la mala voluntad, les inspiraba como un bien, matar a Jesús y con él, volver a hacer morir a Lázaro. Juan 11, 45 a 33, 12, 10 a 11. B. Los hijos de buena voluntad decidieron seguir a Jesús, que se les mostraba como luz que ilumina, paz que sacia, camino seguro, y vida que da vida a la única razón de seguir viviendo. Dando una mirada amplia al entorno religioso y cultural que rodea la vida del Salvador, se perciben 2 enormes dificultades. 1. En los malos, el tener que soportar que, ya desde esta tierra, el amor de Cristo los atormente tanto. 2. En los buenos, lograr ya desde esta vida, soportar tanta felicidad y tanta paz, sin morir por el inmenso dolor, que produce haber lastimado a quien tanto se le ama. A lo largo de la historia del judaísmo y del cristianismo, se constata que el aspecto que más costó trabajo, fue asimilar y comprender el carácter redentor del Mesías. En las sinagogas, se proclamaban continuamente los capítulos 52 y 53 de Isaías, y la mayoría no lograba comprender que esas descripciones proféticas eran rasgos más importantes del Mesías, que el de ser rey,
porque el motivo principal de la encarnación del Hijo de Dios es el amor de Dios por la salvación eterna del ser humano. Solamente grandes santos como San Juan Bautista, San José y Santa María Virgen dijeron desde el inicio de su existencia que el Mesías sería Cordero inmolado. Sucedía en esos tiempos, como hoy en día, se quiere seguir a Cristo el Domingo de Ramos, porque hay falsa paz y engañosa prosperidad. Pero no se le quiere seguir el Viernes Santo, porque hay pandemia, recesión económica, Tercera Guerra Mundial, y porque para obtener la felicidad de no morir eternamente, hay que poner en peligro la pobre vida de esta tierra, y violar la sana distancia, cuando no violarla, ya no es amar a su prójimo como a sí mismo, y porque se quiere pasar a la luz sin antes pasar por la cruz. Tan ensimismados estaban los apóstoles en sus apetitos de poder y de gloria, que para que entendieran un poquito lo serio y doloroso que sería el Viernes Santo, Jesús tuvo que repetir 3 o más veces el anuncio de su pasión, y eso causándose a sí mismo la dolorosa humillación de especificar con minuciosos detalles todo lo que le iban a hacer. Solamente las personas que mezclan la oración con el ayuno y el arrepentimiento conocerán el gozo y la luz interior de volver a ser hombre nuevo. Mirando la discusión de los apóstoles por el poder, se percibe claramente que en ellos había todavía mucha alegría terrena por haber sido llamados a la vocación, sin entender que la hermosura de ese llamado también sería algún día la inmerecida oportunidad de beber un poquito del cáliz amargo de tan amado Señor. Mucha constatación de milagros, y tantas flores por haber recibido el inmerecido don de sacar demonios, y tan buenos honorarios terrenos por tanta caridad, y además ver tantas resurrecciones físicas, y sin ni siquiera darse cuenta de que las resurrecciones espirituales de conversiones eran más numerosas, habían llevado a los apóstoles a pensar que lo difícil y doloroso del Viernes Santo era solamente ver sufrir tanto a su amado Señor, porque para Él, y para ellos, a partir del domingo siguiente después de las 3 de la tarde, sería como cuando resucitó Lázaro. Algo parecido a lo que hoy en día se tardan algunos países para contar los votos, después de un fatigoso viernes de votaciones. Así lo atestiguan todos aquellos libros de los 2 primeros siglos del cristianismo, atribuidos a los padres apostólicos, como la Didache y el Pastor de Hermas. Todos, excepto la Santísima Virgen, tenían ese pensamiento. Por eso, el primer día de la semana se pararon temprano para preparar los perfumes, la túnica nueva con que lo pensaban vestir, el banquete con finos vinos a las 3, y el canto de victoria sobre los enemigos. Tantos regresos de personas a la vida habían visto, durante los 3 años de vida pública de Jesús, que realmente ellos estaban convencidos de que, para Cristo Jesús, la cuestión de morir y resucitar no era cosa difícil. Eran muchas las personas que ellos habían visto morir y resucitar, que hasta se reían de los que aseguraban estar en grado de matar a Jesús. Ellos piensan que con su amado Maestro, va a suceder una vez más la repetición del episodio de Lázaro, y por eso el Evangelio de hoy dice, que lo que los había tenido discutiendo tanto, después del primer anuncio de la pasión, más bien, era cómo se iban a distribuir el poder generado por el acontecimiento de la resurrección de Jesús. Ellos no dudaban de las palabras de su Maestro, pero interpretaban la resurrección de Cristo como algo parecido a lo que sería hoy en día ganar las elecciones presidenciales, y por eso el evangelista nos muestra que,
Si traducimos el Evangelio de Marcos 30, 25 a 35, a la situación de nuestro tiempo, el problema más bien había sido por la manera como iban a quedar distribuidas las distintas secretarías después de la victoria electoral de Cristo, consolidada totalmente con su autorresurrección. Nos podemos imaginar la cara de San Juan, ante la total negativa de Judas Iscariote a soltar, algún día, la Secretaría de Hacienda, y dicha contrariedad en San Juan se explica, cuando recordamos el comentario que el mismo apóstol hace de Judas, en el relato de la unción de Jesús en Betania, Juan 12, 6. Podemos imaginar la cara de todos, ante el apóstol Pedro, que decía que para el jefe de los apóstoles, no estaba contemplada la renuncia, ni siquiera por enfermedad, a no ser que fuera algún tipo de enfermedad mental, etcétera, etcétera. No se nos hagan raras estas discusiones, ni en el colegio apostólico, ni hoy en día en los cardenales electores. Tengamos en cuenta que las resurrecciones por parte de Jesús habían sido tan estrepitosas y santas que ni siquiera en los enemigos de Jesús había duda de una posible autorresurrección. Es así como se explica por qué, después de la resurrección de Lázaro, los evangelistas nos revelan varias de las decisiones tomadas por el Sanedrín. 1. Incluir entre los condenados a muerte, también a Lázaro, Juan 12, 9 a 10. 2. El pliego de acusaciones a presentar contra Jesús. A. Viola las leyes y normas dadas por Dios a Moisés. B. Desacato y amotinamiento, con consecuente perturbación del pueblo y la paz pública, Juan 11, 47 a 48. C. Poner en peligro la perpetuidad del César en el poder. Pilato sería acusado de no ser amigo del César, Juan 19, 12 a 13. Entre las deliberaciones del Sanedrín, también se destaca el que ya nadie, ni defensores o acusadores, dudaba de una segura autorresurrección. Los mismos del Sanedrín habían contemplado la indiscutible resurrección de Lázaro, después de 4 días, y todos habían constatado su indudable muerte por el pestilente olor que cundía por todos lados. Por eso, entre las decisiones tomadas en las sesiones del Sanedrín, se había incluido la de solicitar al gobernador que pusiera guardias ante la tumba de Jesús, Mateo 27, 62 a 66, y la de poner un sello oficial después de que se tapara la tumba. El Evangelio no lo dice, pero distintos teólogos o biblistas son del parecer que el verdadero motivo de poner guardias esconde un indudable temor, no a que se robaran el cuerpo, pues a quién le puede servir un cadáver, y qué sentido tendría tener preparada la mentira de que se lo robaron, si preparar una mentira de ese tipo presupone haber entendido la resurrección de Cristo, como se le entendió después de que resucitó. Y tener conocimiento de que después de la resurrección de Cristo, su cuerpo glorioso sería, como vemos las grabaciones de las apariciones marianas en Internet, pero eso nadie lo sabía hasta el domingo de resurrección, como lo afirma el apóstol Juan, cuando dice que fue el mero día de resurrección por la mañana, cuando los 2 apóstoles, al ver los lienzos que se habían quedado sin volumen, y como si el cuerpo se hubiera evaporado, que entendieron en qué consistía la resurrección. Juan 20, 8 a 9. La única explicación lógica, que queda en pie, es la de que en base a la experiencia de la resurrección de Lázaro, a quien ya habían decidido volver a matar, el Sanedrín hubiera tomado la decisión,
de que en el caso de que eso sucediera con Jesús, seguirlo capturando y matando, todas las veces que fuera necesario, hasta que se cansara de tanto resucitar, y ya no volviera a este mundo terreno. Efectivamente, el inexplicable misterio de las vendas, puestas en la misma manera como quedaron cuando dentro de ellas estaba el cuerpo de Jesús, daba la impresión de que el cuerpo sagrado de Jesucristo, más bien se hubiera evaporado. Juan 20, 6-7. Las sospechas del evangelista quedan confirmadas ese mismo día por la noche, cuando ve a Jesús que se aparece en la misma forma, como durante estos 43 años. Se ha manifestado quien ha llevado a cumplimiento lo profetizado en Apocalipsis 11 y siguientes. Elías regresaría una segunda vez. San Juan Crisóstomo Sermón a Mateo 57 sobre Mateo 17. Los apóstoles constataron que Jesús no solamente había vuelto a la vida, sino que además su cuerpo se había vuelto sutil, luminoso, esplendoroso y eterno. No podríamos comprender mejor este extraordinario misterio si no nos hubiera tocado vivir en los tiempos de la segunda venida de Elías, llevada a cabo durante los últimos 43 años. Nunca seremos lo suficientemente agradecidos por habernos tocado vivir en estos tiempos de grandes gracias. Acontecimientos místicos como el acontecimiento guadalupano, quizá los habrá durante el resto de siglos o milenios que aún le quedan al mundo, pero acontecimientos como los sucedidos en estos últimos 43 años, para llevar a cabo lo profetizado en el libro sagrado, Apocalipsis 11, no los volverá a ver. Porque estaba escrito, que Elías debía regresar una primera vez y ya lo hizo en la persona de San Juan Bautista, Mateo 11, 14, y regresaría una segunda vez, Apocalipsis 11 y siguientes, y ya lo hizo durante estos últimos 43 años.